¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia Bautista Grace on México. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con cómo evitar caer en el fanatismo. Hoy en día definitivamente hay una locura en la iglesia de Cristo, donde se ha desviado completamente de lo que es la sana doctrina, y lo hemos visto de muchas maneras en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en televisión. Hemos visto cómo se ha enloquecido completamente la iglesia, el cuerpo del Señor, por no tener una sana doctrina. Y es necesario que nosotros volvamos al principio para poder tener entendimiento y poder trabajar, dividir, usar la palabra del Señor correctamente y no caer en el fanatismo. Hoy en día, cuando yo he visto algunas transmisiones en vivo, he visto que algunas personas empiezan a hablar de la palabra y caen en esto precisamente, en el fanatismo, porque hay una exageración en el amén, en el bendito Dios sea. Claro que todas esas cosas le damos la honra y la gloria a Dios, pero una cosa es darle toda la honra y toda la gloria a Dios, y otra cosa es caer en la exageración, en ser más, pues dejar, como dice aquí, exagerada. Es algo muy exagerado lo que se ve en esas transmisiones. Yo lo he visto una y otra vez. Y también yo he recibido, por ejemplo, algunos miembros del grupo de la iglesia donde han querido pues subir algún video de alguien o algún video de algún pastor o de alguna persona que esté predicando y que no va primero de acuerdo con la sana doctrina, y también con la exageración, con el fanatismo. El amén, el estar bendiciendo a Dios constantemente, dicen una palabra y amén, y se cae en esa situación de que todo es amén, 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 y eso es una exageración. Y eso es algo que precisamente dice la palabra fanatismo. Fanatismo dice apasionamiento exagerado. O sea, es una pasión exagerada. Es desmedida, es irracional, es tenaz en su defensa y conduce a la intolerancia y es obsesivo. Todas estas palabras que vemos aquí, si nosotros consideramos cada una de ellas, considerando la primera, es algo exagerado, desmedido, o sea que no hay un límite, es irracional. Tú puedes decirle a la gente, puedes hablarle a la gente, y nos damos cuenta que definitivamente la gente no escucha. Ahora yo quisiera que pensaras un momento, si tú estuvieses en este momento delante de la presencia de Dios, si harías lo que se hace en estas iglesias que son locura, que en estas iglesias se desbordan los sentimientos, hay lloro, hay gente que se tira al suelo, gente que dice que está hablando en lenguas, gente que dice que hay nueva profecía, gente que está completamente sin cordura. No es mi intención ofender a nadie, pero es algo que es real. Y si nosotros estuviésemos delante de la presencia de Dios en este momento, ¿cómo sería nuestro comportamiento? Si dice aquí en Romanos 14:11, vamos a ver lo que dice. Romanos 14:11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará
toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Una de las cosas que dice la palabra del Señor es esta, que ante Dios se doblará toda rodilla. Entonces, Dios es un Dios santo. Ahorita lo vamos a ver aquí en Isaías 6, 1, 3. 6, del 1 al 3. Pero lo que sucede en estas iglesias es locura, falta de cordura, es exagerada, es desmedida, es irracional, es tenaz en su defensa, es decir, que es muy hábil en su defensa y lo defiende a capa y espada. Conduce a la intolerancia. No les puedes decir nada, que esas cosas no son correctas delante de la presencia del Señor. Y es obsesivo. Entonces, como no les puedes decir nada, la gente no oye. Dice aquí que es irracional. Es irracional. Y esta locura es terrible en el cuerpo de Cristo. Cuando tenemos un Dios que es un Dios santo, y vamos a verlo aquí en Isaías 6, del 1 al 3. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es un Dios santo. Vemos aquí a los serafines que están en el trono donde está el Señor, por encima de él, y dice, cada uno que tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Es decir, están tapados con sus alas, tapado. Después, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Cuando Moisés en el Antiguo Testamento, en el monte de Dios, recordemos que estaba la zarza y estaba Moisés. Y el Señor le dijo que quitara el calzado de sus pies. Dios es un Dios santo y nosotros no podemos caer en el fanatismo, en el apasionamiento exagerado, en desmedido, irracional, delante de la presencia del Señor. Si estamos viendo aquí el ejemplo de estos serafines que tapan su rostro y sus pies, como en el Antiguo Testamento, Moisés se quitó las sandalias para pisar, porque la tierra que pisaba santa era. ¿Cómo podemos nosotros estar en comunión, en relación, como iglesia, con una locura desmedida e irracional, cuando dice la palabra que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz? ¿Dónde está la paz en esos momentos en que toda la gente está hablando, está llorando, se están tirando, están profetizando, están hablando en lenguas, están exagerando los amén, no pueden decir palabra porque inmediatamente amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Y eso es una exageración. Y eso es fanatismo, un apasionamiento exagerado e irracional. Conduce a la intolerancia y es obsesivo. Entonces no hay cordura y no hay paz. Entonces el fruto del Espíritu, que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y también un fruto del Espíritu Santo
es la paz. Y si nosotros no podemos entender eso, entonces vamos a seguir estas declaraciones de estos ministros de la misma iglesia, de los miembros de la congregación, quien se desbordan en sentimientos enloquecidos, como locura, como dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces nos damos cuenta que los serafines se tapan sus ojos, los pies, y con sus alas vuelan y dicen: Santo, Santo, Santo es Jehová. Ahora, dice Santiago 4:10. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como en una iglesia local, tiene que haber cordura, tiene que haber respeto. Estamos delante de la presencia del Señor, venimos a recibir su palabra que va a ser expuesta por el ministro, quien el Espíritu Santo va a utilizar para hacernos llegar la palabra de Dios. Pero si el ministro, en vez de hablar la palabra del Señor, empieza a hablar sus propias ideas, empieza con una doctrina fuera de la palabra del Señor, con sus propios pensamientos, con sus propios cuentos, con sus propias historias, entonces se llena de emoción el lugar, pero son emociones. Se habla de la palabra, pero no se enseña la palabra. Y ese es el punto que sucede en estas iglesias. Dice que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Y yo he visto cantidad, no sé, yo te puedo decir que a lo mejor así a ojo de buen cubero, yo le calculo un 75-80% de iglesias que están en este concepto de locura, de irracionalidad, de una pasión exagerada, desmedida. No hay paz ahí. Y cuando nos venimos a la palabra del Señor, dice que nos humillemos delante de la presencia del Señor. ¿Tú crees que estarse empujando, que estarse llorando y que estar gritando y corriendo por todos lados y exaltando de esa manera, cuando dice el Señor: humillaos delante de la presencia del Señor? Ante Dios toda rodilla se doblará, porque Él es un Dios santo. Pero ¿sabes qué? Se dejan llevar por las emociones, por los sentimientos, poniendo en una perspectiva equivocada cómo acercarse a Dios con respeto, con mansedumbre, humillándonos delante de la presencia del Señor, porque, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón y perverso. Dos palabras: engañoso y perverso. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos confiar en nuestros sentimientos? Pero como yo ya me siento bien por lo que me dijeron, por lo que así me enseñaron, yo no voy más allá a escudriñar las Escrituras, a leer versículo tras versículo, palabra por palabra, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, sino que lo que me dijo ese pastor, eso es lo que debe de ser, y así nos enseña, y yo lo he visto en cantidad de lugares. Lo he visto en México, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Argentina, lo he visto en Perú, lo he visto en Ecuador, lo he visto en Venezuela, lo he visto de muchas maneras. Y eso está completamente equivocado, es erróneo, porque no llegamos a la presencia del Señor en humillación, porque ante Él se doblará toda rodilla, ante un Dios santo. ¿Cómo podemos estar participando de la locura que hay en las iglesias donde todo mundo hace un relajo? Definitivamente es algo que se llama fanatismo.
fanatismo, es obsesivo. Ahora, vamos a ver este ejemplo de lo que hizo, de lo que habla el rey Salomón, aquí en Eclesiastés 1:17. Vamos a ver estas palabras tan importantes que dice el rey Salomón. Algo muy, muy cierto. Dice aquí: y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dos cosas bien importantes aquí. Dice que él dedicó su corazón a conocer sabiduría y también a entender locuras y desvaríos. Engañoso es el corazón. Así que dedicó su corazón a conocer la sabiduría. Punto número 1, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Todas estas cosas que vimos aquí son locura y desvarío, porque eso se ve en las iglesias. No hay, desvaríos, conocí aún que esto era aflicción de espíritu. ¿Por qué nos aflige a nosotros, los que queremos predicar la palabra del Señor de una manera correcta, esforzándonos en el estudio, estando escudriñando las Escrituras, estando leyendo comentarios, estando meditando en oración, hablando al Señor, que qué es lo que quiere decir su palabra? Si nosotros nos esforzamos por querer llevar la palabra del Señor, aquí nos damos cuenta que nos aflige a nosotros el ver la locura que hay en estas iglesias. Es una locura. Dice aquí: locuras y desvaríos. Conocí aún que esto es aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Así que cuando nosotros tenemos sabiduría, hay mucha molestia. ¿Por qué? Porque vemos estas cosas. Y cuando hay ciencia, es decir, conocimiento, añade dolor por ver estas cosas. Nos duele enormemente cómo las iglesias están en locura, están desvariando y hacen cosas que están en contra de la palabra de Dios, y no es algo que está relacionado con un Dios santo. Es una locura. Euforia son los sentimientos que explotan así, porque eso les dijeron, eso les enseñaron, pero ellos no han dedicado su corazón a adquirir sabiduría y a entender las locuras y desvaríos que hay en estas iglesias. Se conforman con lo que les han enseñado y no pasan de ahí. Por estas cosas, por este fanatismo, este apasionamiento exagerado, ha habido en este mundo conflictos bélicos, ejecuciones públicas, holocaustos, asesinatos, actos terroristas. ¿Por qué? Porque dice aquí que es obsesivo e irracional, exagerada, desmedida y conduce a la intolerancia. Por eso ha habido cuántos asesinatos, cuántas guerras no se han levantado en contra, en decir que ha sido en el nombre de Dios. Lo vimos con la Iglesia Católica, lo vimos con Roma, lo vimos con ahorita lo vemos con los musulmanes, quienes ellos quieren imponer a Mahoma como Dios. Entonces, es fanatismo exagerada, el terrorismo, lo hemos visto, actos terroristas en el nombre de Dios.
¿El Dios de quién? Pues será el Dios de este siglo, que viene a hurtar, matar y destruir. ¿Para qué? Para que tú no recibas el Evangelio, el verdadero Evangelio que Dios nos ha dejado a nosotros a través del apóstol Pablo. Ahora, dice Proverbios 8:5. Proverbios 8:5. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Va de nuevo. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Simples y necios son todos estos que son fanáticos, que utilizan la palabra del Señor solamente para animar sus emociones, sus ideas, sus sueños, y dicen como si Dios fuese algo, como un ser mágico, que les va a conceder todos los milagros y todas las sanidades que ellos piensan y que ellos creen, porque son fanáticos, son exagerados, pero dice aquí, entended, oh simples, discreción. ¿Qué es una persona discreta? Alguien que se cuida a sí misma, que no habla más de lo que tiene que hablar, prudente. Y a vosotros necios, entrad en cordura. Es decir, que si no estamos cuerdos, estamos locos. Y esa es la verdad, la locura que se ve en las iglesias. Es una locura tremenda. Entended, oh simples, discreción, y a vosotros necios, entrar en cordura. Así que no hay cordura en las iglesias. Ahora, Proverbios 29. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Todos somos pecadores. ¿Cómo nos podemos presentar con todas estas cosas, con esa locura, delante de la presencia del Señor, si cuando nos reunimos, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos, estaban compartiendo el pan y oraciones, estaban reunidos antes de que viniera sobre ellos el soplo del Espíritu Santo para repartirles el don de lenguas, que son idiomas, no son sonidos que nadie entiende, y entonces estaban unánimes compartiendo el pan en oración, y dice el 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Como pecadores, ante Dios se va a doblar toda rodilla. Y no es estar brincando, saltando, llorando y haciendo todas esas locuras que hay en la iglesia. Ahora, Salmo 32, 9. Salmo 32, 9. Es una palabra muy dura, definitivamente, pero más vale que nosotros sepamos lo que dice la palabra del Señor con referente a nuestro comportamiento dentro de la iglesia, porque dice aquí Salmo 32, 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con el cabastro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. El caballo se puede desbocar.
el burro se voltea, te avienta y empieza a levantar sus piernas traseras con tal de que salgas volando. Dice el Señor, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno, es decir, cabastro y freno, es decir, cuando lo jalas, para que el caballo y el mulo no hagan lo que hacen, porque si no, no se acercarán a ti. Tiene que haber límites, límites en la presencia del Señor mismo. Aquí necesitamos tener entendimiento. No seamos como el mulo o como el caballo, porque si no, no nos acercaremos a Dios. No podremos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Primera de Corintios 14:33. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Dónde está la paz? En estos lugares, en estas iglesias. No hay paz. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Así que nos damos cuenta cómo en estos lugares donde se predica la palabra, donde el pastor se sube, en vez de hablar la palabra del Señor, se la pasan gritando. Y son unos gritos que de verdad hasta a veces, en lo particular a mí me molestan. Oír tanto grito. ¿Por qué tienes que gritar al estar enseñando la palabra al Señor? No hay ninguna necesidad de que tengas que presentarte delante de toda la gente para hacer sentir tu emoción, porque tú no eres el que los transforma. El que transforma al pecador es la palabra del Señor. Y es obra del Espíritu Santo convencerle de pecado. Pero por estos fanatismos, exagerada, desmedida, irracional, tenaz en su defensa, conduce a la intolerancia. Mira qué dice aquí, es obsesivo. Y eso vemos la obsesión así de los predicadores que gritan, que andan por todo donde está el podium, están ahí, de allá para acá, de allá para acá. No platican la palabra del Señor, no enseñan la palabra del Señor, hablan de la palabra del Señor, pero no la enseñan. Y eso es precisamente el problema más grave, porque entonces no hay entendimiento y hacen lo que quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos son sus ideas, y definitivamente dice que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Pero, dice aquí, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y eso no lo vemos en todas las iglesias, sino que hay un relajo completamente, porque mira lo que dice aquí, Primera de Corintios 14:40. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y en orden. Hablando de estos versículos que están aquí en la Biblia, donde habla acerca del don de lenguas, dice todo hágase decentemente y en orden. Don de lenguas y profecía. Algo que en las iglesias no se ha enseñado correctamente, porque las lenguas, primeramente, no son para el creyente. Vamos a verlo. Primera de Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. El don de lenguas no es para los creyentes. Dice aquí, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos. Es decir, a ver si me explico. Así que las lenguas son por señal. Por señal. Vamos a ir rápidamente aquí a 1 Corintios 22. 1:22. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales. Punto número 1. El apóstol Pablo está predicando en Corintios, está hablando aquí tanto a judíos como a griegos. Los judíos piden señales. ¿Para quiénes son entonces? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Para los judíos. Ahora, dice aquí, y los griegos buscan sabiduría, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra, y esa es la palabra del Señor. Toda la profecía, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrita. Esta es la palabra profética más segura. Ahora, la palabra profética que está hablando aquí el apóstol Pablo es precisamente todo lo que está escrito en la Biblia, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, que nosotros vamos a conocer la profecía, por ejemplo, el caso de Isaías cuando habla de la venida del Cristo, cómo iba a nacer de una virgen. Esa es la profecía, la que tenemos que enseñar nosotros, la que nosotros debemos hablar. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Y hablando de la profecía, eso es la profecía en el inicio, por ejemplo, en Génesis, donde habla de que pondré enemistad entre ti y la mujer, la simiente tuya y la simiente de la mujer. Una profecía que viene apuntando hacia el Cristo, hacia nuestro Señor Jesús. Esta es la palabra profética. Pero cuando un pastor se para allá y dice, el Señor me dijo, etcétera, etcétera, entonces ya eso no es profecía. Eso ya no es profecía, porque aquí está la palabra profética más segura a la cual nosotros deberíamos estar atentos. Y por la falta de entendimiento, por el fanatismo desmedido e irracional, han perdido todas estas cosas de ver que Dios es santo, que ante Él se doblará toda rodilla, que debemos humillarnos delante de la presencia del Señor, que tenemos un corazón perverso y engañoso y que hay locura y desvarío en todo lo que es exagerado, todo esto que es obsesivo. Si nosotros no entendemos este pasaje de 1 Corintios 22 y 14, del 22 al 25, donde está hablando a los judíos y a los griegos, entonces vamos a seguir pensando que tenemos nosotros profecía y que quiere decir que el Señor no ha terminado entonces de revelar su palabra. Pero aquí dice en Apocalipsis que no añadas a sus palabras, que el que añade o quitare se hará acreedor a las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ¿cómo pueden decir que viene palabra del Señor cuando el libro ya está sellado? Ya está concluido lo que tenía que decir el Señor a la iglesia, a cada uno de nosotros, a través del apóstol Juan, quien escribió el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, mi oración es 1 Crónicas 22, 12. 1 Crónicas 22, 12.
y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Así que, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Algo que era los preparativos en el contexto, hablando de los preparativos para el templo del Señor. Dice, después mandó David que se reunieran los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló que entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Es el contexto. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Ahora, esa es mi oración. Mi oración es que Dios te dé entendimiento. ¿Para qué? Para que gobiernes bien tu casa. Tu casa física, con tus hijos, con tus familiares, y tú mismo. Porque eres templo del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de los preparativos del templo. Dios te dé entendimiento para que sepas que estás equivocado en lo que estás haciendo, en predicar gritando, en las exageraciones, en la forma desmedida, irracional, en la defensa, en la intolerancia, en lo obsesivo de caer en el amén, en el aleluya, en el gloria a Dios, y que no puedes decir buenos días porque ya estás diciendo amén, y la siguiente palabra, ¿cómo están? Gloria a Dios, y así, te la pasas puro, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas en exagerada, en un exagerado apasionamiento que es lo que es el fanatismo. Así que, mi querido amigo y oyente, la única manera que nosotros podemos entender la palabra del Señor es a través del estudio, es a través de escudriñar las Escrituras, es a través de reconocer que tenemos un Dios santo. Si los serafines se tapaban los ojos y los pies y solamente volaban, imagínate cómo podemos llegar al lugar, a la iglesia local, donde unos corren por acá, otros por allá, uno llorando por allá, otro dizque hablando en lenguas, haciendo sonidos que nadie le entiende, otro diciendo que el Señor le dijo que tú vas a ser próspero, y se cae en la locura, en el fanatismo, que es lo que hay ahora en las iglesias. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia Bautista Grace One México, es momento de humillarnos delante de la presencia del Señor y pedir perdón, porque ¿quién podrá decir en su corazón estoy libre de pecado? Nadie. Necesitamos cordura, necesitamos ser hombres de paz. Dios es Dios de paz, así como las iglesias de Dios. En las iglesias tiene que haber paz. Y hágase todo, dice aquí, vamos a verlo, 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Así que, ¿dónde está decentemente la decencia y el orden? Todos estos conflictos bélicos, ejecuciones públicas, holocaustos, asesinatos, actos terroristas, han venido por esto, por el fanatismo. Así que, mi querido amigo y oyente, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un buen momento para arrepentirnos y convertiros, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y para eso necesitas conocer lo que hizo Cristo por ti, por mí, por qué murió el Señor Jesús en la cruz. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz, fue sepultado según las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el tiempo de Moisés, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia del Señor. Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de pecados. Murió por tus pecados, por mis pecados. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados. Cristo nos justifica por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que tú hagas, es solamente por la fe en la sangre redentora que Cristo derramó en la cruz, poniendo tu fe en la sangre que nos limpia de todo pecado, somos perdonados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto no viene de nosotros, este don, este regalo no viene de nosotros, sino es por medio de la fe, porque es un regalo de Dios y no es por obras. O sea que no necesitas hacer nada más que poner tu fe en Cristo Jesús, en lo que hizo Él en la cruz. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en Él, en el evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, habiendo creído en esa palabra de verdad, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Tienes solamente que aceptar que Cristo pagó por tus pecados, creer que esta sangre preciosa que derramó en la cruz es la que te da el perdón de pecados, y que por su vida misma Cristo pagó lo que nosotros teníamos que pagar en el lago que arde con fuego y azufre. Así que, mi querido amigo y oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo, a mis hermanos de la Iglesia Bautista Grace Home México, y que sea una semana de bendición y que Dios los bendiga. Bye.